En las manos del Maestro. Este es el título de nuestro devocional para el día de hoy, 2 de junio. Maris, ¿cómo estás? Muy bien, Sarita, esperando entender cómo me puedo poner en las manos del Maestro. Necesitamos ponernos en las manos del Maestro y para eso tenemos que entenderlo, Maris. Hoy estamos las dos después de disfrutar un programa el día de ayer, las 4 juntas, compartiendo palabra de Dios. Nuevamente retomamos nuestro devocional aquí en pareja, pero por supuesto disfrutando de este espacio especial. Y esperamos que ustedes también disfruten con nosotros de este espacio, que también saquen sus propias conclusiones de cada devocional y sobre todo que compartan este devocional porque sabemos que les va a ayudar a ustedes y a las personas con quien ustedes lo compartan. Así es, Omaris, te invito a que busques en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Nos dice la palabra de Dios: entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Muy bien, esas historias de Jesús que nos encanta leer y escuchar una y otra vez. En las manos del Maestro vamos a ponernos en este momento mientras oramos. Señor, en tus manos queremos estar, es por eso que rogamos tu presencia y permítenos, Señor, entender lo que tú necesitas, que cada uno de nosotros tengamos en cuenta cada día de nuestra vida. Danos sabiduría, danos inteligencia a leer este devocional, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Sarita, vamos a ver qué nos tiene la matutina para el día de hoy. Nos dice: amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos estaban cansados y frustrados, pues no habían pescado nada. Jesús había venido a descansar un poco a la orilla del mar antes de que su larga jornada comenzara. Pronto las personas comenzarían a llegar. Eran tantas personas que no conseguían siquiera moverse. Jóvenes, ancianos, gente de campo, pescadores, comerciantes, maestros de la ley, pobres, ricos y muchos enfermos. Cuando los discípulos se acercaron a tierra, Jesús entró en la barca de Pedro y le pidió que la alejara un poco de la playa. Así todos lo escucharían y lo verían mejor. Jesús iba a predicar y su instrumento sería la barca de Pedro. El modesto y pequeño instrumento de trabajo fue honrado al transformarse en un púlpito desde donde el Maestro bendijo a la multitud y desde donde sus palabras recorrieron el mundo y cumplieron la obra que solo la eternidad revelará. Cuando terminó de hablarle a la gente, Jesús ordenó a Pedro y a los demás discípulos que llevaran la barca a aguas más profundas y lanzaran las redes. Para la sabiduría humana esa orden era inútil, pero Pedro obedeció y confió en las palabras de Cristo, y juntaron tantos peces que las redes se rompían. Necesitaron llamar a otros pescadores para que llegaran con otras barcas a ayudarlos, y las 2 barcas se llenaron hasta casi hundirse. Imagínate. Tremendo, ¿verdad? Sí, tremendo. Dice: imagina el impacto de esa experiencia en la vida de aquellos humildes pescadores. El poder divino atrajo los peces hacia la red de Pedro y los corazones de ellos fueron atraídos por el Maestro para llegar a ser pescadores de hombres, y dejándolo todo siguieron a Jesús. Es que después de tremendo milagro, imagínate, imposible no seguir a Jesús. Sigue diciendo: Dios interesa en nuestro éxito y permite que fracasemos para que recomencemos de manera correcta. Él se acerca a nosotros así como estamos y pone propósitos especiales en los recursos que tenemos a la mano. Jesús transformó la barca de Pedro en un púlpito. Después, la misma red que no había proporcionado éxito horas antes fue usada en un tiempo fuera de lo que determinaba el sentido común para sorprenderlos con muchos peces. Termina diciendo la matutina: Pedro ofreció al Señor lo que tenía y obedeció sin reserva. ¿Estás dispuesta a ofrecer al Señor los instrumentos que tienes a mano y obedecerle aunque enfrentes las peores circunstancias?
Omaris, definitivamente necesitamos ponernos en las manos de Dios, pero a veces Dios utiliza unos métodos que no entendemos. Creemos que si Dios está con nosotros siempre nos va a ir bien, nunca vamos a fracasar, nunca vamos a tener una circunstancia mala, pero me llama la atención que Él permitió que primero Pedro pasara toda la noche y no pescara nada y que fracasara en su intento, pero ahora ese hombre que de pronto su ego profesional estaba bajo porque ya él era un pescador de nombre, experimentado y todo, pero ese pescador de hombres se vino sin un pececito después de una larga jornada, pero ahora en el momento menos indicado, porque la mañana no es el momento más indicado para pescar, después de estar cansados, pero usando los mismos materiales, todo, pero ahora con la dirección de Dios, ahora recibiendo información, y entonces ahí Dios hace el milagro. Y entonces de esto yo aprendo que Dios a veces permite los fracasos en nuestra vida, que Dios necesita que nosotros vaciemos nuestra vida de egos, de autosuficiencia, y que entonces ahora nos demos cuenta de que esto no fue porque nosotros somos buenos sino porque Él nos está dirigiendo. Así es, Sarita. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Tú dices, bueno, todo lo que hizo Pedro se vació de su ego, se vació de ese profesionalismo que tengo para poder seguir, para poder cumplir lo que Jesús le pidió que hiciera. Pero me llama mucho la atención es que nos dice que ellos estaban esto fue después de una noche de frustración, de cansancio, ¿cierto? Y imagínate tú bien cansada, frustrado, porque no hiciste nada, sabes que tienes compromiso, que tienes que llevar comida a la casa, o sea, son tantas cosas, pero en medio de todo esto que tú tienes, viene y te dice alguien, Sarita, es que nos toca ir a predicar a tal lugar. Claro, también, ese es otro punto importante. Y tú bien frustrada, y tú cansada, trasnochada, sabiendo que tienes que hacer muchas cosas, y entonces ahora te está diciendo tu pastor, no, Sarita, es que la espero a las 7 de la mañana en Los Aventureros. Ay, Dios. Y tú con los niños y todo. Es difícil. Lo más posible es que tú digas, pastor, mire, no puedo, pasé la noche en vela, no pude dormir nada, de verdad que me siento bastante cansada, hasta dolor de cabeza tengo, mire, yo le acompaño en otra oportunidad. Todo eso saca uno. Y aquí es lo que me llama la atención, es que a pesar del cansancio, la frustración, a pesar de todo, Pedro, cuando el Señor le dice, vamos, por favor, entra la barca un poco más adentro porque voy a predicar, no sacó ninguna excusa. Ninguno de ellos sacó excusa, sino que enseguida llevaron la barca, y ese pequeño instrumento que él tenía, como era la barca, fue honrado, nos dice la matutina, porque en ese pequeño instrumento Jesús lo convirtió en un púlpito. Y yo creo que cuando tú ibas mencionando esto, Maris, creo que vale la pena decir que cuando nuestra vida está dispuesta al servicio de Dios, Dios también está dispuesto para que en nuestra vida haya milagros. Así es. Tenemos que permitir que nuestra vida esté al servicio de nuestro Padre Celestial, que siempre estemos dispuestos para predicar el Evangelio, que tú y todo lo que tú tengas siempre esté dispuesto para predicar, que tu casa sea un lugar de oración, que tu carro sea para llevar a las personas a la iglesia, que tu moto sea para llevar a las personas a los pies de Jesús, que todo lo que tú tengas y todo lo que tú hagas sea en pro a la predicación. Un instrumento en las manos de Dios. Así es. Y hay otra parte que a mí me llama la atención y me pregunto, ¿por qué Dios no hizo el milagro antes de llevarlos a predicar? Para que ellos fueran con una motivación, fueran contentos, o sea, ya ellos iban motivados porque ya tenían de alguna manera resuelto su problema, ya tenían la comida, ya tenían los peces, o sea, ya tenían resuelta hasta su frustración, porque ahora tenían tantos peces que no cabían en sus barcas. ¿Por qué Jesús no hizo eso antes, cierto? Y después, bueno, mira, es que ya tienes aquí todo y ahora sí vamos a hacer la obra. No, Jesús tenía un propósito. Él tenía que enseñarles a ellos que hay que obedecerle las órdenes a Dios, así nos parezcan ilógicas, hay que obedecerla en el momento en que Él nos pide. No tenemos que tener la situación resuelta para obedecer. A veces queremos resolver primero todo y luego obedecer las órdenes de Dios. Y en este ejemplo nosotros vimos
podemos ver que ellos no tenían todavía nada resuelto. O sea, su situación de pescador humano, de pescador de peces, no de seres humanos, sino pescador de peces, no estaba resuelta todavía. Pero en ese momento decidieron obedecer a Dios. Y esta es la invitación que te hacemos el día de hoy y que yo creo que apunta a la matutina. Empieza a obedecer a Dios aunque tu situación aún no esté resuelta. Empieza a obedecerle a Dios. Omar, porque es que a veces queremos primero el milagro y después aceptar a Dios. Exactamente. A veces decimos, Señor, si tú me haces el milagro, yo me entrego. Señor, si tú me das esto que yo quiero, yo regreso a la iglesia. Así Señor, es. si tú me das esto, yo hago esto. Queremos primero que Dios actúe y queremos que el que dé el primer paso siempre es Dios. Y Dios no tiene ningún problema en hacerlo porque Él es Dios. Él puede hacerlo al revés si quiere. Pero Él necesita que nosotros tengamos esa disposición primero para entregarnos a Él, para escuchar su palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Él conoce los deseos de tu corazón. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él sabe cuáles son tus planes, tus metas, tus objetivos. Confía en el Señor y lo demás vendrá por añadidura. Ahora que tú decías que nosotros a veces queremos primero el milagro, Sarita, a veces no vemos el milagro en sí, pero ya Dios está actuando, está haciendo cosas, sino que nosotros estamos concentrados en eso que nosotros queremos. De pronto Pedro, el milagro era que se hubiese esta cantidad de peces, ¿cierto? El milagro que él esperaba, pero ese no fue el milagro que obtuvo inmediatamente. Primero, el primer milagro que obtuvo Pedro fue la transformación de su identidad. Ya no iba a ser más pescador de peces, ahora iba a ser pescador de hombres. Y ahí está el verdadero milagro, en que Dios le dijo, mira, ahora tú te vas a convertir en una persona que va a ayudar a otras a conocerme. Ese fue el verdadero milagro que hay en la historia, la transformación del corazón de Pedro. Y luego vemos a un Pedro predicando en todas partes, ¿cierto? Entonces nosotros, muchas veces, nosotros lo que esperamos es que el verdadero milagro es aquello que nosotros estamos pidiendo, o sea, los peces. Es lo que queremos, los peces. Pero resulta que Dios no te da los peces, pero te da unas capacidades, te da unas habilidades, transforma toda tu vida, transforma tu identidad, y ese es el verdadero milagro, y ese es el milagro por el que tú tienes que agradecer. Y es que Pedro se jubiló por la puerta grande, terminó su trabajo de pescador de peces, valga la redundancia, con una gran pesca, con una gran pesca tremenda, apoteósica. Él pudo contar de eso, pero Dios bendijo su última pesca, por decirlo así, y por la puerta grande él salió. Pero ahora Dios a decirle, así como ese día pescaste demasiado, si fue necesario hasta traer 2 barcas, ahora vas a pescar, pero personas para mí, para el reino de los cielos. Y también, Sarita, Pedro entendió que todos esos peces que llegaron a su red no fue porque él era buen pescador. Claro. Es porque Dios los trajo. Ahora, para él ser pescadores de hombre, no era él el que tenía el poder para convencer a los seres humanos al arrepentimiento. Y él tenía que entender eso. No soy yo quien tiene el poder. El poder lo tiene es el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros queremos convencer a otros de pecado y queremos hacer esa obra de transformación en las otras personas. Pero recuerden que el que atrajo a los peces fue Dios. Amén. El que hizo el milagro fue Dios. Y cuando tú te conviertes en una persona que quiere llevar el mensaje, tienes que entender que quien hace el milagro de transformación en la vida de las personas no eres tú, es nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a entender todos los milagros que Dios hace en nuestra vida y aprendamos de cada situación linda. Y a simple vista, como decía Omaris, podemos decir, el milagro fue los montones de peces, pero realmente el milagro fue esa transformación de Pedro, ese cambio de profesión, fue que él se diera cuenta de que no era por su poder, sino por la gracia de Dios, que no era por su experticia, sino porque Dios era quien guiaba su vida, que no era porque el tiempo que demorara o invirtiera en su trabajo, sino seguir las indicaciones del maestro. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el milagro de Dios no es lo aparente, es todo lo que hay de fondo, todo lo que Él está dispuesto a enseñarte a través de eso. Y vamos a estar siempre, Omaris, con la disposición
decisión de decirle al Señor, Señor, acepto tus milagros, aprenderé de Él y necesito apropiar esta palabra en nuestras vidas, Omar. Y para eso necesitas ponerte en las manos del Maestro. Y hoy te invito a que escribas allí: hoy me coloco en las manos del Maestro. Amén. Porque cuando estoy en las manos del Maestro, todo va a cambiar. Entonces solamente así, hoy me coloco en las manos del Maestro. Oremos. Gracias, oh Dios, por este lindo devocional que nos invita a que dependamos de ti, a que nos coloquemos en tus manos, porque tú eres, oh Dios, el único que puedes hacer las transformaciones que nosotros necesitamos. Ayúdanos a caminar por ese camino que conduce a la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.